distintos accesorios de la afiladora que puede equipar son, por ejemplo, el cabezal divisor, se puede también ajustar la inclinación y el ángulo de giro. Las divisiones, tenemos aquí marcados los grados de la fresa o la herramienta que pongamos. Desbloqueamos, simplemente podemos los grados que deseemos y volvemos a bloquear. Con el cabezal divisor, Morse 4, podemos poner diferentes portaherramientas. Este sería, por ejemplo, el portaherramientas para herramientas de torno. Aquí colocaríamos la herramienta de torno, seleccionaríamos el ángulo que lleva y fijaríamos. Y afilaríamos la herramienta de torno. También disponemos, por ejemplo, del plato de garras. Con el plato de garras, aparte de poder afilar diferentes herramientas con mango, también podemos coger los portafresas. Así como con el plato de garras sujetamos las herramientas con mango, las herramientas que llevan agujero, que no llevan mango, se deben sujetar con un portafresas. Este sería uno de los portafresas. Para ello, se colocan aquí las fresas con un anillo de centraje si hace falta suplementar el diámetro del eje y lo sujetaríamos con las garras del portafresas. Luego, con el diferente juego de grosores de los anillos, lo suplementamos lo suficiente para que podamos fijarlo nuevamente con la tuerca y quede bien sujeto. Si la herramienta que tenemos que poner aquí es muy pesada, como por ejemplo un trompo, debemos colocar además, para que no titubee o no cabecee la herramienta, un contrapunto. El juego de contrapunto incluye los dos, el derecho y el izquierdo, que varían en la excentricidad que tiene para adaptarse a la que tiene el cabezal divisor. Con el contrapunto lo colocamos y nos queda sujeta la herramienta entre el punto y el cabezal divisor para que no cabecee. Por último nos quedan los portamuelas. La máquina viene equipada con dos portamuelas en función del grosor de la pared de la piedra. Está el portamuela con la pared más ancho, para las piedras más anchas, como ahora esta. Le colocamos acá. Va introducido aquí. Abriríamos o quitaríamos el protector y va colocada aquí fijada con el tornillo este. Pero cuando la piedra tiene una pared más fina, tenemos el portamuela que tiene menos salida. Quería que sí. Lo colocaríamos igualmente aquí. Y este es un poco el resumen de la máquina. Por último, comentar que los accesorios se pueden guardar dentro del armario que viene incluido.